La gloria de nuestro Rey Jesús sigue brillando con mayor resplandor para cada uno de sus discípulos. Ellos están asombrados con Jesús de Nazaret, porque no solo han visto señales, milagros, prodigios, sino han visto cómo muchos judíos lo siguen, lo aclaman y le piden que los socorra. Nuestro Rey Jesús no es sordo, Él escucha, los atiende, los ayuda, los socorre, Él es lleno de gracia, de verdad, de amor. Él atiende al afligido, atiende a todo afligido, a todo judío que lo va a buscar. Los discípulos están convencidos que Jesús es el Rey, es el Mesías, es el Hijo de David, es la simiente de Abraham, es el Hijo perfecto de Adán. Y después de haber contemplado la magnífica gloria de Cristo en el monte de la transfiguración, ellos no se cambian por nadie. Pues estarán pensando que Cristo ya dentro de pocos días desplegará su poder para iniciar su reino físico. Pero nuestro Rey les dice a sus maravillados discípulos, les dice unas palabras que tienen que seguir resonando en sus oídos y tienen que resonar de una manera fuerte. El Hijo del Hombre va a sufrir. El Hijo del Hombre va a morir. El Hijo del Hombre va a resucitar. Dejando nuevamente a sus maravillados discípulos ahora con temor, con miedo, perplejos, asustados. De esta manera, mis queridos hermanos, los invito a que contemplemos en esta tarde, en primera medida, el anuncio nuevamente de la muerte de nuestro Rey. Y seguido de ello, contemplemos la modestia de nuestro Rey. Miremos, mis hermanos, por favor, dos puntos principales en esta porción. El primero de ellos, el anuncio del Rey, versículos 22 y 23. Y el segundo punto principal es la modestia de nuestro Rey, versos 24 al 27. Por favor, iniciemos Mateo 17, versículo 22. En nuestro primer punto, el anuncio del Rey. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en mano de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. El Señor Jesús nuevamente les dice a los suyos, a sus discípulos, que va a ser maltratado, que va a morir, pero va a resucitar. Esta noticia no le agrada a sus discípulos. Esto los abate, los llena de aflicción y desolación. Mire por favor este mismo pasaje en Marcos. Vaya allí, Marcos 9:30, hermano y hermana. Marcos 9:30. Habiendo salido de allí, caminaron por Galilea y no quería que nadie lo supiese, porque enseñaba. Por favor, resalte ello. Porque enseñaba a sus discípulos y les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, pero después de muerto resucitará al tercer día. Pero ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Marcos registra que el Señor Jesús no solamente les decía, sino que les enseñaba. Les enseñaba. Esto implica que les estaba explicando, no de una manera rápida, no. Les está explicando todo el vituperio que Él mismo va a padecer. Hermanos y hermanas, ¿por qué el Señor Jesús
tiene que decirles, enseñarles y explicarles a sus discípulos varias veces que va a morir. Pensemos por un momento, ¿por qué? Luego los discípulos no son los apóstoles, los escogidos, los elegidos, los que van a edificar la iglesia de Cristo después de que Jesús ascienda a los cielos. Por favor, mire de nuevo Marcos 9:32. Pero ellos no entendían esta palabra. Ellos no entendían esta palabra y tenían miedo de preguntarle. Nuestro Señor Jesús ya les había dicho que iba a morir y resucitar. Y lo ha hecho varias veces, mis hermanos. En 3 ocasiones. 2 veces les habló de una manera general que iba a morir y resucitar. Lo miramos en Mateo 12:40. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Segunda ocasión, Mateo 16:4. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. La tercera vez, les enseñó detalladamente de todos y cada uno de sus aflicciones, culminando con su resurrección. Mire por favor ahí atrasito, Mateo 16:21. Mateo 16:21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Hermanos y hermanas, es muy probable que en las 2 primeras menciones que hace el Señor Jesús de su muerte y resurrección, sus discípulos no entendieron nada. Porque les habla de una manera simbólica. Dice que estará 3 días y 3 noches en el vientre de la tierra y luego será levantado de la tumba. Ellos seguramente no entendieron nada al respecto de la futura muerte de Jesús. Debido a que el Señor Jesús no se detuvo a explicar, no se detuvo a enseñar. Pero cuando el Señor Jesús les explica pacientemente todos los hechos relacionados a la parte final de su vida, ellos quedan atónitos. Ellos quedan estupefactos y confundidos. Y eso se los enseñó directamente en el capítulo pasado. Por favor, revisemos la cita. Mateo 16:21. Fue la que estudiamos en la ocasión pasada. Y así llegamos a esta cuarta mención acerca de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, siendo esta ocasión la segunda vez que les va a explicar, que les va a enseñar. Mire por favor Mateo 17:22, teniendo ese contexto de las veces que el Señor Jesús ya les había anunciado su vituperio. Mateo 17:22. Estando ellos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres y le matarán, mas al tercer día resucitará. Y ellos se entristecieron en gran manera. Ahora bien, mis hermanos, Jesús les está hablando claramente, no simbólicamente como lo hizo en las 2 primeras ocasiones. Les está hablando claramente a sus queridos discípulos, a su pequeña iglesia. Y Jesús necesita y requiere que ellos sepan de primera mano lo que a su rey le va a suceder, lo que el Mesías va a experimentar, para que ellos no se vayan a asustar, para que los discípulos no vayan a huir, ni mucho menos vayan a caer en incredulidad, provocando que la incredulidad crezca en ellos, haciendo que la misión que ellos deben cumplir no sea llevada a cabo.
Nuestro rey es muy insistente, hermano y hermana. Nuestro rey es muy insistente. Mire cómo Lucas lo describe, por favor. Mire Lucas 9, 43 y 44. Lucas 9, 43 y 44. Y maravillándose todos de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos: haced que os penetren bien en los oídos estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Mire cómo dice la Reina Valera de 1909. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras. Poned vosotros en vuestros oídos estas palabras. Los discípulos de nuestro Señor Jesús vuelven a ser instruidos. Son enseñados respecto al inevitable, ineludible y obligatorio sufrimiento de nuestro Rey Mesías, causando en ellos tristeza, confusión y mucho temor para siquiera preguntarle a su maestro. Mis hermanos y mis hermanas, meditemos por favor nuevamente en este momento que están viviendo los apóstoles. Ellos continúan sorprendidos, están maravillados de los milagros que sigue realizando Jesús. Y no pueden creer, no les cabe en la cabeza que Él tenga que sufrir. Y claro, ellos hacen el siguiente razonamiento: ¿por qué el Hijo de Dios tan poderoso tiene que entregarse al sufrimiento de los del Sanedrín? ¿Por qué? ¿Por qué el Rey Mesías, que ha resucitado muertos, sanado endemoniados, multiplicado los panes y los peces, tiene que dejarse maltratar hasta morir de manos de los perversos doctores de la ley judía? ¿Por qué mejor el Rey Jesús no condena a los del Sanedrín, castiga al impío Herodes y toma su trono como el único rey legítimo? Estas contradicciones están experimentando los apóstoles, mis hermanos. Jesús, el mismo rey, les está diciendo detalladamente que va a sufrir, que es inevitable. Y dichas aflicciones, el Rey Jesús, escuche muy bien, hermano y hermana, el Rey Jesús no va a usar de ningún poder para evitarlas. Solo va a usar del poder de su paciencia, de su longanimidad, de su mansedumbre, obedeciendo al mandato de su Padre Celestial, que le fue encomendado cumplir. Esa misión que ahora la saben sus discípulos, pero que no la entienden. Mire por favor de nuevo Lucas 9:45. Lucas 9:45. Mas ellos no entendían estas palabras, pues les estaban veladas para que no las entendiesen, y temían preguntarle sobre esas palabras. Aquí de primera mano usted y yo podemos observar la soberanía de Dios, que dicen que estaban veladas. Pero también, mi hermano y mi hermana, está presente la responsabilidad de los discípulos. Ellos tenían miedo a preguntarle, y esto los debía llevar a una actitud de meditación, de oración, y poder tener la valentía de preguntarle al Rey: ¿por qué tienes que sufrir, Jesús? Si tú eres nuestro Rey, ¿por qué? Han pasado ya 2000 años. Y claro, usted y yo tenemos a nivel general una respuesta, pero ellos no la tenían tan clara. Ellos están confundidos y están temerosos.
Con razón, mis hermanos y mis hermanas, nuestro Rey nos manda a ser como Él. ¿Y cómo es Él? Manso y humilde de corazón. Porque nuestro Rey Todopoderoso, quien es la imagen del Dios invisible y la causa primera de todas las cosas, está en forma de hombre, en medio de sus criaturas, para sufrir vilmente por todos aquellos pecadores que el Padre de gracia le plació salvar. Y si usted medita quieta y detenidamente hoy y cada día de su vida en la salvación por gracia en Cristo, nos tiene, mi hermano y mi hermana, que seguir desafiando a una vida de gratitud para con nuestro Dios de gracia, que nos salvó por gracia, mi hermano y mi hermana, y que sigue redimiendo por gracia a todo aquel pecador que recibe la fe por gracia. Avancemos por favor al segundo punto principal, la modestia de nuestro Rey. Por favor, busque Mateo 17, 24 al 27. Miremos por favor el verso 24. Mateo 17, 24. Miremos la modestia de nuestro Rey manso y humilde. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Pensemos, cuando hacemos preguntas al texto nos llegan muchas respuestas. ¿Por qué los cobradores no le preguntaron directamente al Señor Jesús? ¿Cómo debería verse esa actitud por parte de los cobradores de impuestos? ¿Será que ellos piensan que Jesús no va a pagar el impuesto? ¿No hubiera sido mejor que el Señor Jesús se adelantara a los hechos y le dijera a Judas, que era el encargado del dinero, que pagara los 2 dracmas de Jesús para evitar este hecho tan incómodo? ¿O será que nuestro Rey Jesús espera esta osadía de los de los cobradores de impuestos para seguir enseñando a sus discípulos, en este caso a Pedro? ¿O será que nuestro Rey no tenía el dinero, mis hermanos y mis hermanas? De nuevo, Mateo 17, 24. Cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las 2 dracmas y le dijeron: ¿vuestro maestro no paga las 2 dracmas? Este impuesto, mi hermano y mi hermana, no era un tributo exigido por Roma, sino era un impuesto exigido desde la ley de Moisés, y era para la manutención del templo y de cada sinagoga de cada ciudad de Israel. Era conocido como el dinero del precio del rescate o la redención por su alma. Todo israelita de 20 años hacia arriba tenía la obligación de pagarlo. Por favor, miremos el establecimiento de tal tributo. Éxodo 30, 11. Vaya allí, por favor, hermano y hermana. Éxodo 30, 11. Éxodo 30, 11. Habló también Jehová a Moisés diciendo, verso 13, esto dará todo aquel que sea contado, medio ciclo conforme al ciclo del santuario. El ciclo es de 20 jeras, la mitad de un ciclo será la ofrenda a Jehová. Todo el que sea contado de 20 años arriba dará la ofrenda a Jehová. Este impuesto se recogía en un tiempo promedio de 2 a 3 meses. Y es por eso que los cobradores dicen, ya el tiempo se va a vencer. Jesús está en Capernaum. En Capernaum no está el templo, hay sinagoga, donde también Jesús ha ido a predicar, ha ido a enseñar.
Y le preguntan a Pedro, bueno, ya se va a pasar el tiempo y vuestro maestro no paga los 2 dracmas, ¿será que tendrá alguna excepción? Miremos cómo lo ilustra nuestro rey. Verso 25, por favor revise mi hermano, Mateo 17, 25. Él dijo, sí. Pedro respondió, claro, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, ¿luego los hijos están exentos? Aquí está nuestro rey manso, modesto. No es solamente un príncipe, mis hermanos, es el descendiente real de David. No es solamente el legítimo rey de Israel, es el Señor de David. Es Dios mismo y en su inmensa humildad y mansedumbre está en medio de criaturas pecadoras, iniciando un reino eterno, el cual ya ha comenzado, no de manera plena, pero sí de forma particular, pues ese reino tiene su inauguración real cuando vaya a la cruz. Pero tenemos a nuestro todopoderoso Rey Jesucristo enseñando modestia, enseñando sencillez, modelando humildad a sus discípulos. Y aquí esto es muy importante, querida iglesia. Verso 25. Él dijo, sí. Y al entrar él en casa, Jesús le habló primero, diciendo, ¿qué te parece, Simón? El Señor Jesús en su divinidad ya sabía el cobro que le habían hecho a Pedro antes de entrar a la casa donde estaba Jesús. Miremos su modestia, verso 27. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo. Y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. Nuestro amado Rey, el Creador, el sustentador y preservador de toda la creación y de cada ser humano, le dice a su modesto discípulo, no que saque del dinero que tenía Judas, quizá no había, no que saque Pedro de su propia plata, probablemente estaba sin recursos, sino algo más maravilloso, poderoso, particular y puntual, que vaya y pesque, porque apenas saque el primer pez, este tiene en su boca el dinero exacto que debe dar a los enviados de la sinagoga de Capernaum. ¡Qué magnífico, hermano y hermana! Sin tener la necesidad de pagar el tributo a la sinagoga, da ejemplo. Siendo nuestro Creador, Señor, Rey, Dios portentoso, manda un siervo suyo, Pedro, vaya y tome un pequeño pez, quien creó Jesús, para que saque de su boca un insignificante estatero, cumpliendo así el tributo exigido a todos los judíos. Hermanos, hermanas, queridos amigos, ¿qué vale más? Les pregunto. ¿Un pescado? ¿Un estatero? ¿El pago del impuesto predial? ¿O el pago del impuesto a su patrimonio? Quizás nuestro corazón engañoso y codicioso se queja por tener que pagar impuestos a un gobierno impío. ¿Será que los de la sinagoga eran creyentes? Para que lo meditemos. Jesús pagó impuestos. Nadie está exento, pero esto no es lo más esencial, mis hermanos.
Lo trascendental, sustancial y fundamental es cuánto vale su alma. ¿Cuánto es el pago que tuvo que hacer nuestro Rey Jesús ante el tribunal celestial? Querido hermano, todo el dinero del mundo no es suficiente, sino los ricos serían los primeros redimidos. Querido amigo, aquel rabino de Nazaret no solo pagó impuestos, no solo hizo milagros, no solo hizo señales, no solo hizo maravillas, hizo lo único que nadie puede hacer, ni repetir, ni imitar. Murió en la maldita cruz. Murió en la maldita cruz por pecadores que no tenían ningún valor. Pues ya teníamos un destino seguro. Jesús, nuestro amado, precioso y glorioso Mesías, murió por su pecado. Créalo. Resucitó al tercer día. Créalo, por favor, porque de lo contrario no resucitará para salvación. Ascendió a los cielos y desde allí nos gobierna. Por lo tanto, usted, querido amigo, usted, querido hijo, tiene que creer en Jesús para la salvación de su alma. Tiene que creer en Jesús para que todos sus pecados sean perdonados. Tiene que arrepentirse de toda su maldad. Tiene que dejar ese moralismo si quiere llegar al cielo. Solo los pecadores que reconocemos nuestra bancarrota espiritual somos aptos para recibir la valiosa salvación que nos da Jesús por fe, porque es por gracia. Créalo, amigo. Créalo, querido hijo. Créalo usted, querido asistente. El valor de la salvación que logró Cristo en la cruz es el mismo valor que tiene nuestro Jesús. Es el mismo valor del amor del Padre para con su Hijo. Es el mismo valor que tiene cada pecador redimido. Porque costó la preciosa vida del Logos eterno encarnado. Medítelo, por favor. Finalizo con unas aplicaciones, mis hermanos y mis hermanas. Usted, querido miembro de Gracia Soberana, si a los apóstoles se les olvidó la enseñanza de la inminente muerte y resurrección del Señor Jesús, ¿qué nos puede suceder a usted y a mí? Que solo nos quedamos con las palabras de Cristo que escuchamos cada día del Señor. O mejor aún, ¿qué palabras de Cristo puede haber en su mente y corazón si solo abre las Escrituras cuando hay crisis financiera, matrimonial, familiar o de salud? Es muy probable, hermano y hermana, que su fe esté llena de úlceras, de incredulidad, llevando a un estado creciente de necedad. Por lo tanto, querido hermano y hermana, arrepiéntase de su falta de fe. Y esa falta de fe no es porque no tenga las palabras de Cristo, sino porque teniéndola, no la lee. Y porque leyéndola, no la cree. Y si usted, hermano y hermana, es acucioso con las palabras de Cristo, tenemos que aferrarnos cada día a ellas, confiando, rogando, suplicando a nuestro Padre Celestial para que nuestro corazón necio crea y obedezca a las poderosas palabras de Cristo, que solo se hacen realidad por la agencia, no es su supercapacidad, no, por la gracia que nos da el Espíritu Santo, mis hermanos y mis hermanas. Segunda aplicación, mis hermanos. Querido creyente, no le voy a preguntar si usted diezma y ofrenda, lo cual sabemos para qué se usa. Quiero que medite durante esta semana en el inmenso valor que asumió y pagó Cristo por usted. El vituperio de nuestro Rey no empezó en lo que se conoce como la semana de pasión de Cristo, no. El vituperio de nuestro Rey, mi hermano y mi hermana,
comenzó cuando nuestro precioso Hijo de Dios se encarnó. Su vituperio, mi hermano y mi hermana, comenzó cuando el Logos eterno empezó su aflicción y tomó forma de hombre. Recordemos, Él es Dios. Y al tomar forma de hombre es algo indigno para Él. Querido Hijo de Dios, el precio que pagó nuestro amado Rey fue altísimo. Fue altísimo. Y le desafío a que cada vez que diezme y ofrende y sirva al Señor, lo contemple. Para que nuestra ofrenda y servicio a nuestro Jesús sea cada vez mayor, con mayor excelencia. Finalizo, mi hermano y mi hermana. Usted cristiano, usted hijo de Dios, usted redimido de Cristo, considere por favor cuánto le importamos a nuestro Salvador, quien es el Rey del universo. Él no solo nos creó, no solo nos redimió, sino nos sustenta. ¿Sí se pudieron fijar, mi hermano y mi hermana? Pedro obedeció a la palabra de Cristo y fue y pescó un solo pez, el cual traía en su boca un estatero, lo que equivale a 4 dracmas, el impuesto anual que debía pagar al templo. Jesús, mi hermano y mi hermana, es generoso. Nuestro Rey nos da el pan diario y nos da su abundante pan espiritual. Es abundante. Por favor, hermano y hermana, no seamos necios, no seamos ingratos, no seamos desagradecidos. Nuestro Dios nos sustenta, nos preserva, nos lleva de su mano. Por favor, terminemos orando, mis hermanos y mis hermanas. Santo Rey, Santo Señor, estamos delante de tu majestad, Padre Celestial, agradecidos, mi Padre Santo, porque tú, mi amado oh Señor, instruyes a tus olvidadizos discípulos que tu Hijo iba a morir. Y ellos, Padre Celestial, no entendían, no lo retuvieron. Santo Padre, guárdanos de ser olvidadizos. Tú sabes, mi Padre Celestial, que nuestro necio corazón, nuestra incredulidad se apodera de nosotros y lo que se nos predica, mi Padre Celestial, se nos pasa muy rápido, amado Señor. Ayúdanos, Padre Santo, por tu palabra, ayúdanos por tu Santo Espíritu, ayúdanos por medio de la oración a meditar, mi Padre Santo, en cada enseñanza realizada el día de hoy, desde la escuela dominical, mi Padre Celestial, la enseñanza de Apocalipsis y hoy tu palabra predicada ahora. Por favor, ayúdanos a retenerla, Padre Celestial. Amado, oh Señor, gracias porque tu Hijo, mi Padre Celestial, es ejemplo perfecto para que cada hijo lo imitemos, mi Padre Celestial, en sostener a nuestra iglesia, mi Padre Celestial, en servirte con ahínco, con diligencia, y en imitar, mi Padre Santo, en cada área de nuestra vida que flaqueamos, mirando a Cristo para seguir corrigiendo, mi Padre Santo. Te pedimos que nos asistas, que nos ayudes, mi amado Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.